Hermanos, buenos días. Saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, una vez más, como Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, es un gozo poder conectarnos sábado tras sábado en este ciclo de webinars, en donde venimos desarrollando diferentes temas e invitando a diferentes hermanos de diferentes denominaciones para que nos puedan impartir los temas que para ellos son importantes y creemos que para nosotros y para ustedes también. Somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, una promotora educativa centrada en el Evangelio del Reino de Dios. En esta oportunidad tenemos al hermano, al pastor Raimundo Villanueva, desde México, quien nos estará hablando sobre este tema muy importante de la vida y el pensamiento de Abraham Kuyper. Entonces, hermanos, le voy a dar parte a nuestro hermano para que pueda desarrollar este tema. Adelante, hermano Raimundo. Gracias, mi hermano, gracias por esta oportunidad, Carlos. Gracias porque pues podemos estar aquí y dialogar, ¿verdad? Eh, pues bueno, voy a ver si bueno, compartir una presentación, una pequeña presentación para que podamos estar con una dinámica más visible, ¿no? Entre todos nosotros y pues de esta forma poder también trabajar este mismo, ¿cómo se llama? Pues la vida y obra de Abraham Kuyper, ¿no? Este, y en dado caso, pues creo que es un personaje no tan conocido ya sea en México y no sé en Latinoamérica, creo que también un poco Centroamérica, Latinoamérica, no es muy conocido este autor. El doctor Abraham Kuyper tiene mucha historia, tiene mucho que hacer a lo largo de mucho tiempo que él participó en la vida de Holanda y pues por mi parte yo soy uno de los proponentes de este tipo de pensamiento que se ha conocido como neocalvinismo. eh, y pues esa es una de las corrientes que existen dentro del neocalvinismo, ya que esto es lo que llamaríamos también tradición caiperiana, ¿no? La tradición caiperiana es parte de esta dinámica neocalvinista. Eh, y pues bueno, me voy a permitir hablar un poco sobre este personaje. Abraham Kuyper nace en Holanda el 29 de octubre de 1837. Estudió teología en la Universidad de Leiden y obtuvo su doctorado en 1863. Fue pastor en 3 ciudades, incluida Ámsterdam. También incursionó en la vida política como fundador del Partido Antirrevolucionario y primer ministro de Holanda. Fue el fundador de la Universidad Libre de Ámsterdam en 1880. Lideró el movimiento de los dolientes en respuesta al liberalismo teológico que estaba imperando en la Iglesia Reformada de Holanda. Falleció el 8 de noviembre de 1920. Su legado aún pervive en lo que se llama tradición caiperiana, que propiamente dicho es una escuela de pensamiento dentro de la rama del calvinismo. Esta es la que llamamos teología holandesa, aunque no meramente es una teología, sino una cosmovisión, una forma de ver, entender y vivir nuestro mundo. Kuyper es un neocalvinista. Este término implica una relación con el pensamiento de Calvino y un desarrollo del mismo en diferentes circunstancias y momentos históricos. Lo mismo sucede con el término neotomismo. Los proponentes de esta escuela de pensamiento siguen siendo tomistas, es decir, afirman la teología de Tomás de Aquino y a la vez llevan ese tomismo a conclusiones y aplicaciones que más allá de las originalmente pensadas. El neocalvinismo de Kuyper lo expresa diciendo, cito a Kuyper: me di cuenta que debíamos avanzar exegética, psicológica e históricamente más allá de él, es decir, Calvino. Sin embargo, allí yo encontré los fundamentos que, quitando toda duda, permitieron que el edificio de la fe fuera construido en estilo completamente lógico y con el sorprendente resultado de que la ética más consistente reinaba en sus más profundas cámaras. Termina cita.
Ninguno de nosotros negará que Calvino es un hijo de su tiempo y que exegética, psicológica e históricamente hay que ir más allá de él. Sin embargo, los fundamentos que él establece son suficientemente útiles para nuestros tiempos, como lo fueron para los suyos. Por lo mismo, Piper encuentra en Calvino una ética más consistente, es decir, una forma de vida que se aplicaba al siglo XIX en que él vivía. Cualquiera de nosotros que lea la institución de la religión cristiana encontrará una religión viva y pujante que nos impulsa a descansar en la obra de Cristo, pero también a vivir en este mundo bajo la convicción de que debemos servir a Cristo con todo lo que tenemos. Una de las obras más famosas de Kuyper son sus conferencias sobre el calvinismo, donde explica que el calvinismo no es solamente su expresión dogmática en confesiones y catecismos, sino que es una fuerza espiritual que domina e impulsa nuestra existencia. El calvinismo tiene la capacidad de crear un sistema eclesiástico propio, una teoría política específica, incluso una teoría social. Pero antes de entrar a estos temas, Kuyper nos define qué es un calvinista. Y aquí está lo interesante, ¿qué es un calvinista? Bueno, para Kuyper, un calvinista, citándolo, dice así: solamente es un calvinista verdadero, con el derecho de levantar la bandera calvinista, aquel que en su propia alma, personalmente, fue tocado por la majestad del Todopoderoso. Se entregó al poder abrumador de su amor eterno y se atrevió a proclamar este amor majestuoso en contra de Satanás y del mundo y de la mundanidad de su propio corazón. En la convicción personal de haber sido elegido por Dios mismo y por tanto de tener que agradecerle a Él solo por toda gracia eternamente. Un tal no puede sino temblar ante el poder y la majestad de Dios y aceptar su palabra como principio gobernador de su conducta en la vida. Un principio que lleva tan lejos que por su fuerte adhesión a las escrituras, el calvinismo fue censurado como una religión nomista, pero sin razón válida. Nomista es el nombre apropiado para una religión que proclama que la salvación se alcanza por el cumplimiento de la ley, lo que vendría siendo en nuestros contextos el legalismo. Mientras el calvinismo, en cambio, en un sentido completamente soteriológico, nunca derivó la salvación de otro lugar que de Cristo y el fruto redentor de sus méritos. Entonces el calvinismo no es legalista, el calvinismo no se enfoca en la salvación por las obras, sino que descansa en Cristo como su mayor salvación. Dos cosas me gustaría resaltar de la definición tan apasionada que Kuyper nos da. Primero, que el calvinista es aquel que ha sido tocado por el Todopoderoso y se entregó al poder abrumador de su amor eterno para ser suyo en todo lo que haga. Es decir, porque Dios me ha amado, se me ha revelado, yo me he entregado totalmente a este Todopoderoso que me ama y me he entregado a su amor. Segundo, que el calvinista se somete constantemente a su Señor y acepta su palabra como principio gobernador de su conducta. Kuyper nos dice que el calvinista es un hombre conquistado por el amor de Dios, que busca constantemente someterse al Señor en su palabra en cada área de su vida. De esta forma, Kuyper nos previene de reducir el calvinismo a una construcción teológica o dogmática, sino que lo traslada al corazón y permite que su fuego abrasador siga encendiendo, lejos de las frías aulas de la escolástica protestante. El calvinista no es solamente aquel que memorizó y aprendió de memoria los cánones de Dort o el catecismo de Heidelberg. El calvinista es aquel que ha sido conquistado por el amor eterno de Dios y que se sujeta en temblorosa obediencia a la palabra como su autoridad en esta vida. Y uno podría decir, eso no aplica para cualquier cristiano, y efectivamente eso podría aplicar a cualquier cristiano. Cualquier cristiano podría convertirse en un verdadero calvinista, y esto precisamente debido a la convicción tan profunda de haber sido conquistado por el amor de Dios. Ahora bien, Kuyper en el mismo libro, Conferencias sobre el Calvinismo, enfatiza el principio fundamental del calvinismo.
Porque esta religión, profundamente arraigada en el corazón del hombre, tiene un principio fundamental, una raíz religiosa que le impulsa desde su interior para vivir en conformidad con ello. Todos los seres humanos tienen un principio fundamental. El de los racionalistas es la razón y sus capacidades. El de los posmodernos, la negación de la verdad absoluta. ¿Cuál será el del calvinismo? Kuyper lo explica de la manera siguiente. Sigue siendo el rasgo especial del calvinismo. Coloca al creyente ante el rostro de Dios, no solamente en su iglesia, sino también en su vida personal, familiar, social y política. La majestad de Dios y la autoridad de Dios impulsan al calvinista en el todo de su existencia humana. Él es un peregrino, no en el sentido de caminar por un mundo que no le interesa, sino en el sentido de que a cada paso del largo camino tiene que recordar su responsabilidad hacia este Dios tan lleno de majestad, que le espera al final de su viaje, al frente del portal que se abre. Para él, a la entrada de la eternidad se encuentra el juicio final, y ese juicio será una prueba amplia que abarca todo para averiguar si el peregrinaje largo fue cumplido con un corazón que apuntaba a la gloria de Dios y de acuerdo con las ordenanzas del Altísimo. ¿Qué le costaba a Kuyper decir simplemente la soberanía de Dios es el principio fundamental del calvinismo, como muchas veces lo hacemos nosotros? Seguramente no le costaba nada. No nos da, sin embargo, una definición fría y metódica, sino una viva y que toca las fibras más profundas de nuestro ser. El rasgo característico del calvinismo es que coloca al creyente ante el rostro de Dios, no solamente en su iglesia, sino también en su vida personal, familiar, social y política. Yo estoy delante de Dios en cada labor que realizo, en cada oficio que desempeño, y he de dar cuenta a Él por todo lo realizado en esta vida. El calvinista está convencido de que a Dios le importan los actos más simples de esta vida, como comer y beber, pero también los más complejos, como el ejercicio del voto y la economía de una nación. Juan Calvino explicaba en su institución cuando dijo: de allí brotará un maravilloso consuelo, que no hay obra alguna tan humilde y tan baja que no resplandezca ante Dios y que sea muy preciosa ante su presencia, con tal que con ella sirvamos a nuestra vocación. Esto está en el libro 3, capítulo 10, párrafo 6. El peregrinaje del calvinista no es como el del católico, que desprecia la vida en la tierra con tal de buscar la vida celestial. Más bien el peregrinaje calvinista es el que en cada paso, pasos familiares, pasos políticos, pasos sociales, pasos económicos, sabe que es responsable delante de Dios y que habrá de dar cuentas por ello. De ahí su apego a las escrituras, porque ellas, como faro directriz, le mostrarán el camino por el cual andar. Sobre esta firme convicción, el calvinista puede vivir ante el rostro de Dios en cada cosa que haga, esforzándose por mostrar cada día que Cristo reina no solo sobre la iglesia, también sobre el gobierno, la economía y la sociedad. Pero en el mundo no solo hay cristianos, también hay quienes no son cristianos, quienes desarrollan toda su vida en oposición a los principios del cristianismo. Kuyper desarrolla dos ideas que caracterizan su pensamiento: la idea de la gracia común y la idea de la antítesis. Estas ideas son importantísimas. Si ustedes van a reflexionar sobre el pensamiento de Kuyper, si van a conocer el pensamiento de Kuyper, tienen que tener en cuenta estas dos ideas. ¿Por qué? Porque hay quienes afirman que Kuyper enfatizaba mucho la gracia común, e incluso hablan de una especie de salvación universal que creía Kuyper, pero Kuyper no creía en la salvación universal. Eh, Porque hay una antítesis, y está esta otra doctrina o esta otra explicación que Kuyper nos da, la de la antítesis. Grosso modo, la gracia común es la idea de que Dios restringe el poder del pecado sobre la vida en general y sigue dando dones no solo a los creyentes, también a los no creyentes, para que estos también desarrollen el mundo, hagan ciencia, construyan edificios, en fin, creen culturas. Culturas en rebelión a Dios, claro, cierto, pero culturas al fin y al cabo.
Así Kuyper insta a los creyentes a involucrarse no solo en las cuestiones eclesiásticas, también en las académicas, sociales y artísticas para la gloria de Dios. Entonces, la gracia común, Berkhoff la describe y otros autores la describen como una especie de bozal eh, que Dios le pone a un perro, ¿no? El perro sigue siendo bravo, el perro no ha sido cambiado interiormente, el perro sigue siendo alguien que si acaso te encuentras sin bozal, si él no trae el bozal, te mata, ¿no? Se va contra ti y te muerde. En este caso, la gracia común es una especie de bozal que restringe el poder de ese animal bravo, ¿no? En este caso, el bozal restringe el poder del pecado. La gracia común es eso, ¿no? El pecado no llega a su máxima expresión. Todos podríamos ser asesinos en serie. Todos podríamos ser violadores. Todos podríamos ser el pervertido en la calle que muestra sus genitales. Todos. Es la maldad en su máxima expresión. Todos podríamos llegar a ser eso. Pero en su gracia, en su misericordia, porque esto es una obra de la misericordia de Dios, el Señor restringe nuestra maldad, la limita. Bueno, nos explica Kuyper. Es uno y el mismo mundo que una vez exhibió toda la gloria del paraíso, que después fue puesto bajo maldición y que desde la caída se mantiene por la gracia común, que ahora ha sido redimido y salvado por Cristo en su centro y que pasará por el horror del juicio hasta el estado de gloria. Por esta misma razón, el calvinista no puede encerrarse en su iglesia y abandonar el mundo a su destino. Al contrario, él siente su llamado elevado de avanzar el desarrollo de este mundo a un nivel más alto y de hacerlo en constante acuerdo con la ordenanza de Dios para la gloria de Dios, levantando en medio de tanta corrupción todo lo que es honorable, amable y de buena reputación entre los hombres. Es lo que dice Pablo, ¿no se acuerdan? ¿No? Pablo dice, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene buena fama, en esto es, ¿no? Entonces, lo que hay bueno en la creación tenemos que exaltarlo, ¿no? Lo que hay de malo lo tenemos que quitar y tenemos que pulir la buena creación de Dios. Precisamente el calvinista, impulsado por la convicción de que por su gracia Dios sigue sosteniendo el mundo, puede, debe y se involucra activamente en medio de tanta maldad y perversión humanas para levantar lo verdadero, lo justo, lo puro, lo que hay de buen nombre entre los hombres, para el servicio y la gloria de Dios. Y ahí surge su otro principio, el de la antítesis. Este principio es el de reconocer que existe una guerra espiritual entre el reino de Dios y el de Satanás. Una oposición entre la vida dirigida por el Espíritu Santo y la vida dirigida por la carne. Es el conflicto que aparece en Génesis 3:15 entre los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. Porque aunque los estragos del pecado sean aminorados, no por eso el pecado deja de existir. Esta batalla es espiritual en carácter, es decir, se refiere a la motivación que hay en el corazón para servir o deshonrar a Dios y se manifiesta en cada departamento de la existencia humana. De allí que el creyente, el calvinista, busque no solo involucrarse en todas las actividades que estén a su alcance, sino que lo hace desde su perspectiva muy particular, desde los presupuestos que dirigen la fe que hay en su corazón. Para Kuyper, no son la fe y la ciencia que se oponen, sino dos sistemas científicos de los cuales cada uno tiene su propia fe. Toda actividad humana, incluso la científica, está fundamentada en la fe que hay en nuestro corazón. Esta fe buscará expresarse en cada aspecto de la vida, de tal forma que la actividad científica, no solo la teológica, se realiza a partir de una cosmovisión. Son dos puntos de partida, dice Kuyper, absolutamente diferentes, que no tienen nada en común. Líneas paralelas nunca se cruzan. Tenemos que escoger la una o la otra, pero cualquiera que escoja usted,
Lo que usted sea como hombre científico, usted tiene que serlo de manera consistente, no solo en la facultad de teología, sino en todas las facultades, en su cosmovisión entera, en el reflejo pleno del cuadro mundial entero, en el espejo de su conciencia humana. Tienes que reflejar lo que hay en tu conciencia. Tú tienes que ser fiel a las convicciones que hay en tu corazón. El problema con nuestra sociedad es que nos dice que no. Podemos ser fieles a nuestras convicciones en el área personal, pero en la política no metas la religión, no metas a Dios. En la cuestión del género, no metas a Dios. Y hubo una frase en Twitter que leí y me impactó ya hace como 2, 3 años. Y me impactó mucho y cada vez que puedo saco el ejemplo. Y precisamente decían, es que si la iglesia no estuviera en medio, el aborto ya hubiera avanzado. Y entonces yo dije, bueno, pues no nos vamos a quitar, aquí vamos a seguir estorbando al mundo, vamos a seguir estorbando el pecado y vamos a seguir poniendo la antítesis, es decir, la oposición en contra de lo que está mal, en contra de lo que Dios no quiere en este mundo. Este es el llamado caiperiano, para que los creyentes sean consistentes con su fe, no solo en la actividad eclesiástica o teológica, sino también en las otras ciencias. De ahí la insistencia de Kuyper de ver la vida a la luz de la fe cristiana. Ver la vida a la luz de la fe cristiana. Muy importante esto. Él hace estas afirmaciones en contraposición al humanismo que había influido fuertemente a la sociedad holandesa de su tiempo. Según nuestro autor, el humanismo es una cosmovisión. Una cosmovisión es la manera de ver e interpretar nuestra realidad y que funciona como un mapa y motor de nuestra existencia. Él explicó que toda cosmovisión tiene como fundamento la triple relación del ser humano. Primero, la relación con Dios, luego la relación con su prójimo y por último con la creación. Es decir, si tú vas a hablar de una cosmovisión y quieres saber qué piensa la cosmovisión, cuál es la base fundamental, tienes que preguntarte qué piensa acerca de la relación del ser humano con Dios. Segundo, tienes que preguntarte qué piensa esta cosmovisión acerca de la relación del ser humano con otro ser humano. Y tercero, qué piensa esta cosmovisión acerca de la relación del ser humano con la creación, con todo lo que existe. El humanismo establece que la relación del hombre con Dios no existe. Incluso puede llegar a negar la existencia de Dios. Para ellos, el ideal es la misma humanidad. Con respecto a la relación con su prójimo, el humanista no descansará hasta ver la diferencia entre hombre y mujer eliminada. Ahora, quiero que noten esto. Esto fue dado por allá de 1880, principios de 1900. Es cuando Kuyper habla en sus conferencias de calvinismo. Eh, ahora, imaginen esto. Kuyper desde esa época ya decía, el humanismo no descansará hasta ver la diferencia entre hombre y mujer eliminada. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? ¿No? Casi 100 años, 120 años después, ¿no? ¿Qué estamos viendo hoy? Precisamente que el humanismo trata de eliminar cualquier diferencia entre el hombre y la mujer. Y por último, la creación es vista como el lugar para el desempeño de las limitadas capacidades humanas. Esta cosmovisión es muy fructífera, de tal forma que había dado luz a su propia forma de vida social, la democracia, propio sistema filosófico, el racionalismo y su propia visión de gobierno. Kuyper se preguntó de dónde había surgido esta posición que negaba la relación entre Dios y el hombre, especialmente en una nación como Holanda, que anteriormente podía ser llamada cristiana. ¿De dónde surge este cambio de cosmovisión? Pues él trató de explicarlo, eh, trató de responder señalando las causas del surgimiento del humanismo. Y en este caso habla de cuatro causas principales. La primera es la bancarrota de la filosofía contemporánea, es decir, la filosofía contemporánea de ese momento histórico que él vivía
no daba respuestas suficientes. Segundo, la impotencia de la revolución. La impotencia de la Revolución Francesa, en este caso, para dar un paradigma seguro, un paradigma social, cultural, político, ¿no? Tercero, la enorme expansión de los estudios de la naturaleza, ¿no? Toda este crecimiento del darwinismo que ayudó a interpretar la realidad de una manera diferente. Cuarto, la somnolencia de la iglesia. La somnolencia de la iglesia. La iglesia estaba dormitando. La iglesia estaba cayendo en un sueño profundo. El último punto es de especial interés para nosotros, puesto que la somnolencia de la iglesia se debía principalmente a que estaba siendo afectada por los principios humanistas. En la vida eclesiástica de aquel tiempo, esta visión humanista se llamó modernismo o liberalismo teológico, el cual, según Kuyper, podía ser escrito en el siguiente credo. Mire usted lo que creía un modernista o un liberal, como le llaman también. Yo, un modernista, creo en un Dios que es Padre de toda la humanidad, y en Jesús, no el Cristo, sino el Rabí de Nazaret. Creo en una humanidad que es por naturaleza buena, pero necesita esforzarse por mejorar. Creo que el pecado es solo relativo y que el perdón es meramente algo de invención humana. Creo en la esperanza de una mejor vida y sin juicio, la salvación de toda alma. Eso era lo que creía un liberal, un modernista. Una disculpa. El modernismo estaba caracterizado por la escuela de Groningen. Un Bartolomeu encontró recursos en el humanismo renacentista de Erasmo y en el misticismo medieval para un protestantismo ecuménico holandés. Sería laxo sobre la doctrina tradicional. Este grupo buscaba que la Iglesia de Holanda no estuviera sujeta a límites confesionales. Rechazaba las escrituras como inspiradas por Dios y negaban totalmente la infalibilidad de las mismas. Fueron los proponentes en Holanda de las teorías críticas que llamamos método histórico crítico, ¿no? Como la alta crítica. De hecho, Kuyper fue originalmente un modernista. Estudió teología cuando el criticismo histórico fue ganando fuerza en Europa. El mentor de Kuyper fue Johannes Henricus Scholten, que vivió de 1811 a 1885, el pionero de la teología modernista en Holanda. Scholten y sus colegas abrazaron la alta crítica alemana. Y bueno, en este caso, Scholten tiene una denigración de la historicidad de la Biblia tremenda. O sea, él denigra la Biblia en el sentido de diciendo que no es un libro inspirado por Dios. La influencia del modernismo fue muy fuerte en Kuyper, a tal grado que después de su conversión, él mismo se convirtió en un crítico férreo de esta visión de vida. Primero, o sea, antes de convertirse en un calvinista de convicción, él era un modernista, era un liberal. Posteriormente se convierte, Dios en su gracia lo llama y empieza a luchar en contra de este liberalismo teológico. Se dio cuenta que la cosmovisión y la filosofía ejercen influencia decisiva en la práctica teológica, cuando su antiguo maestro Scholten cambió de opinión respecto al Evangelio de Juan. Esto es muy curioso, porque este modernista decía que originalmente él decía, bueno, yo sí creo que Juan escribió el Evangelio de Juan, que el apóstol Juan escribió el Evangelio. Pero entonces hubo un cambio en su posición, en su opinión, y dijo, ya no creo eso. Entonces le preguntaron, ¿por qué ella no cree en esto? ¿Qué factor literario? ¿Qué diferencias se encontró en la literatura juanina? ¿Qué diferencias se encontró en el análisis textual? ¿Qué análisis hizo de alta crítica que le llevó a esta dinámica? Dijo Scholten, no fue un análisis teórico el que yo hice, más bien fue porque cambió mi cosmovisión, cambió mi manera de entender la Biblia.
Bartolomeo explica, Kuyper resalta que Scholten mismo reconoció que su cambio radical estuvo fundamentado en su cambio de una cosmovisión platónica a una más aristotélica. De ese modo, él mismo reconocía el a priori como su guía en su crítica. Y si tú te vas a muchos de los teólogos que sustentan la alta crítica, precisamente ellos sustentan esta alta crítica no por realmente análisis profundos que hagan, sino precisamente por las cosmovisiones que mantienen. La cosmovisión da forma a las acciones más simples del día a día y a las más complejas del trabajo académico. No hay tal cosa como neutralidad. Para hacer frente a este embrollo humanista, Kuyper propone la cosmovisión calvinista que en las tres relaciones principales del ser humano plantea lo siguiente. En la relación con Dios es una relación directa, sin mediación de una institución humana. Entre los hombres, cada uno con diferentes oficios y llamados, y con la creación como el teatro de la gloria de Dios para desarrollarla a su servicio. Le recuerda al cristianismo el pensamiento central de la antítesis, la oposición fundamental y espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Según Walters, puesto que es una oposición entre regímenes, no aspectos, corre a través de cada departamento de la vida y cultura humanas, incluida la filosofía y la labor académica como un todo. Y también corre a través del corazón de cada creyente mientras lucha para vivir una vida de lealtad no dividida con Dios. Esto es lo que en otro lugar llamaríamos la lucha de la carne contra el espíritu, ¿vale? La carne contra el espíritu no solamente es algo interno, también es algo social, cultural, político, económico, en toda la vida. No se trata solamente entonces de hacer una profesión de fe en la iglesia, sino de llevar esa profesión a toda la vida, porque el humanismo, modernismo, sigue atacando en esta batalla sin fin, y pareciera que la iglesia sigue somnolienta. El liberalismo teológico o modernismo estaba tan profundamente arraigado en la iglesia reformada holandesa que Abraham Kuyper tuvo que salir de dicha iglesia, junto con otro grupo de creyentes. Estos fueron llamados los dolientes, porque se dolían de la situación tan deplorable en la que había caído la iglesia, dejando a un lado el fundamento de la palabra de Dios y los símbolos confesionales. Algunos detractores de la teología holandesa afirman que una constante en la historia de este pensamiento es la división, y utilizan el ejemplo de Kuyper como caballito de batalla. Pero ante esta acusación, debo afirmar que la tradición kuyperiana no es cismática o secesionista. La tradición kuyperiana es antiliberal, antihumanista. Esta tradición de pensamiento siempre buscará volver a las escrituras, como hizo la Reforma y como lo hemos proclamado los reformados. Iglesia reformada, siempre reformándose, no de acuerdo a sus propios criterios ni a la cosmovisión imperante, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Pero Kuyper no solo se involucró en la vida eclesiástica, también lo hizo en las principales áreas de la vida humana, aquellas que son decisivas para la influencia y formación cultural de la sociedad, el gobierno, la educación y los medios de comunicación. Su convicción más profunda era que el Señor es el soberano, pero que había dado soberanía de esfera a los diferentes aspectos de la vida diaria. Esta soberanía de esfera, Kuyper la define de la siguiente manera. Con esto entendemos, en un sentido calvinista, que la familia, los negocios, la ciencia, las artes, etcétera, son todas esferas sociales que no deben su existencia al Estado y que no derivan la ley de su vida superior, de la supuesta superioridad del Estado, sino que obedecen a una autoridad superior dentro de su propio seno, una autoridad que gobierna por la gracia de Dios, igual como lo hace la soberanía del Estado. Esta autoridad la llamamos la soberanía en las esferas sociales individuales.
para expresar decididamente que estas esferas de la vida social no tienen nada por encima de ellas excepto Dios. El Estado no puede intervenir aquí y no tiene nada que mandar en estos dominios. Para Abraham Kuyper es importante aclarar que la iglesia, el Estado, la academia, etcétera, etcétera, cada una tiene, la familia, tiene su propia esfera o rango de acción, su propia autoridad. Es decir, el Estado o el gobierno no crea familias, no crea iglesias, no crea matrimonios, no crea otros estados. El Estado está dedicado para impartir justicia, mientras que la iglesia tiene una función de fe, mientras que la familia tiene una función de confianza amorosa, etcétera, etcétera. Si tú buscas que el Estado te trate con amor, va a estar bien difícil, porque el Estado no está para tratarte con amor. Si tú buscas que la iglesia sea su principal actividad, la impartición de justicia, estás muy equivocado, porque la iglesia está para fortalecer la fe de los creyentes. Entonces, ¿qué domina sobre la vida educativa, social, económica y política de una nación? No es el ser humano, no es el Estado, no es el gobierno, pues, no es la iglesia, sino el Señor, el Todopoderoso, el que gobierna sobre todo. Él guió a los creyentes holandeses para que se involucraran en las diferentes áreas de la vida con una visión netamente cristiana. Kuyper, después de ser pastor en Ámsterdam, comenzó su carrera política fundando un partido político cristiano en 1878, el cual fue llamado Partido Antirrevolucionario. La labor de este partido fue principalmente hacer que los principios escriturales se hicieran válidos en la vida política de la nación holandesa, limitando el poder y la autoridad del Estado en asuntos educativos y económicos. En 1901 fue elegido como primer ministro de Holanda, es decir, la figura equivalente a nuestro presidente de la República. Fundó la Universidad Libre de Ámsterdam en 1880 bajo la premisa de que la actividad científica puede ser realizada desde una óptica cristiana. Tenía la convicción de que toda nuestra labor, incluida la educativa, debería estar fundamentada y dirigida por las Escrituras. El propósito fundamental, dice el doctor Velázquez, fue el de proveer líderes cristianos intelectualmente preparados bajo una perspectiva bíblica que reorientara todo el quehacer humano hacia la gloria de Dios y al servicio de su prójimo. En el siglo siguiente, Dios en su gracia permitiría que de esa universidad se levantasen dos hombres que creerían la filosofía de la idea cosmonómica, Hermann Dooyeweer y Theodor Vollenhofer. Esta filosofía pues es o alega ser una filosofía netamente escritural, fundamentada no en textos bíblicos, sino en el espíritu general de las escrituras. También fue el director, Abraham Kuyper, del semanario cristiano El Heraldo, que fue una parte importantísima para la difusión de sus ideas y pensamientos, especialmente en lo que se refiere a la teología, política y educación. Abraham Kuyper falleció el 8 de noviembre de 1920. Vollenhofer afirma lo siguiente: Kuyper realmente predicó una cristiandad mucho más activa. Durante ese tiempo también aprendí qué era el compromiso social y que la evangelización eclesiástica también era necesaria. Kuyper pervive hasta nuestros días como un ejemplo de cómo podemos ser cristianos ortodoxos, bíblicos, confesionales, comprometidos con la cultura. Creo que eso es algo importantísimo, esencial para nuestros días, porque vivimos en una cultura que nos dice que nuestros principios bíblicos no deben tener nada que ver con la vida diaria, no solamente con tu vida moral, personal, y si te hace bien, pues está perfecto, y si no te hace bien, pues no, ¿para qué estás ahí? Salte de esa religión, ¿no? Entonces, realmente, Kuyper nos enseña que debemos involucrarnos en este mundo para la gloria de Dios y el extendimiento de su reino. Bueno, mi hermano, pues hasta aquí mi exposición.
te dejo, Lu. Gracias, hermano Raimundo. Agradecerte por compartir este webinar con nosotros. Y realmente creemos que es importante estas enseñanzas el día de hoy. Vivimos tiempos en donde efectivamente diferentes pensamientos anticristianos están siendo influenciados y también ya incursionando en las iglesias. Entonces, consideramos que es propicio en este tiempo volver a escuchar de estos personajes como Herman Bavinck, Abraham Kuyper y todos estos hermanos que mantenían esa línea de la teología holandesa. Tú hablabas de una cosmovisión calvinista. Se escucha que en América Latina hay un renacer del calvinismo y de las doctrinas de la gracia, ¿verdad? Pero realmente hemos reducido, o tú crees, te parece, si nosotros hemos reducido el calvinismo solamente al área soteriológica, a las doctrinas, a los 5 puntos del calvinismo, pero no lo hemos visto un poco más allá, como una cosmovisión, ¿no? ¿Qué apreciación tienes de América Latina, de Raimundo? Sí, en muchos, gracias, Amado, por la pregunta. En muchos de los contextos que he visto, es una buena puerta comenzar por la visión soteriológica, claro. Pero no es la puerta por la que inició Calvino, ¿no? Y algunos se enojarán, dirían, bueno, es que ustedes idolatran a Calvino. No, no es que idolatremos a Calvino, es que ese es el punto de partida de la teología calvinista. O sea, toda teología calvinista va a partir de Calvino, si no, no es calvinista, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto esencial. Cánones de Dort tienen un enfoque muy específico. O sea, los cánones de Dort luchan contra algo en específico. Pero si te vas a las otras confesiones tienen un enfoque mucho más amplio, ¿sale? Eh, el enfoque de las otras confesiones, como la confesión belga, la confesión de fe de Westminster o los catecismos mismos, el catecismo de Heidelberg, el catecismo de Westminster, comienzan no con un enfoque soteriológico, en primer lugar, ¿no? Empiezan con un enfoque de la soberanía de Dios. Eh, y en este sentido, por ejemplo, el catecismo de Westminster, mayor y menor, dice cuál es el fin, el propósito principal del ser humano, ¿no? Y glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, ¿no? Entonces, pone en enfoque cuál es el propósito de la existencia humana, ¿no? La existencia de todo lo que existe. Y te lleva a una respuesta vivencial, experimental. Y por otro lado está eh, el catecismo de Heidelberg, que dice en su primera pregunta, eh, ya se me olvidó, barbaridad, ¿qué van a decir de mí? Y el catecismo responde, pregunta, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Si te fijas, engloba toda nuestra existencia, ¿no? O sea, está diciendo toda tu vida, e incluso tu muerte, toda tu existencia, ¿qué es lo que te permite vivir en este mundo con entereza, con dignidad, caminando en este mundo con la frente en alto, ¿no? Que yo, con cuerpo y alma, es decir, toda mi vida, porque hay veces que queremos dividir al ser humano, ¿no? Esto es una definición antropológica. No, está diciendo que yo con todo lo que soy, con toda mi existencia, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesús. Bueno, esa es la primera parte de la respuesta. Después te da toda una respuesta que incluso te habla me encanta la manera en que lo dice nuestra traducción aquí en México. Dice, y me hace pronto y aparejado para vivir en este mundo para su gloria. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Qué gran idea! Porque lo que está diciendo es que estamos en este mundo para vivir para la gloria de Dios. Nada más, para eso. O sea, y a veces olvidamos que ese es el propósito de nuestra existencia. Entonces, y creo que el calvinismo en Latinoamérica está, y en México también está
recuperando esa visión soteriológica que es muy importante, pero no debemos olvidar el contexto en el cual está. La salvación te debe traer para recuperar tu oficio en el mundo de Dios y tu tarea en el mundo de Dios. Creo que eso es algo que hemos dejado a un lado y que hemos olvidado sin querer. Aunque vuelvo, he visto algunos libros de los autores de este nuevo calvinismo, como le llaman, que debemos diferenciarlo del neocalvinismo como tal, ¿no? Pero el nuevo calvinismo me parece interesante porque también está aportando unas respuestas para la cultura en nuestros tiempos. Por ahí está Sugel Michelén con sus libros al respecto, temas culturales, temas sociales. Pero volvemos a la dinámica de quizá están buscando sacar ese otro enfoque del calvinismo, pero no lo han logrado. Y eso es lo que necesitamos, como levantar más, ¿no? Eh, y a veces lo enfocan mucho en la salvación personal o en la salvación de la iglesia, ¿no? Una iglesia pujante, y a veces la doctrina se vuelve una especie de identidad. Cuando nuestra identidad no está en la doctrina, nuestra identidad está en Cristo. Muy importante. Ok. Sí, justo mencionabas esto de las diferencias entre el neocalvinismo y el nuevo calvinismo. Tal vez podrías, de manera sencilla, poder marcar algunas diferencias entre neocalvinismo, nuevo calvinismo, entre tal vez, no sé si es en qué distan o cuál sería la diferencia entre teología reformada, pensamiento reformacional o teología reformacional. Estos términos nos van a ayudar a tener en claro, ¿no? Estos puntos. No sé si nos podrías absolver esas dudas. Creo que el nuevo calvinismo y el neocalvinismo, primero el neocalvinismo tiene varias vertientes, ¿no? Una de ellas es la tradición caiperiana, otra la tradición de Bavinck, también, porque Bavinck también tiene sus bemoles, sus notas con respecto a Kuyper, ¿no? No estaba de acuerdo con todo lo que Kuyper decía, eso ahorita fue muy claro, y sin embargo trabajaban juntos, eso me encantaba. Ambos pertenecían al partido antirrevolucionario, ambos estaban en esta dinámica política de querer involucrarse, cosa dificilísima en México, ¿no? Poder crear un partido político y que pastores estén dentro del partido político, porque en la política está prohibido, literalmente en México por lo menos, está prohibido que los ministros de culto o los pastores se afilien a un partido político. Porque pues en la época medieval pues la iglesia siempre tuvo mucho poder, incluso en la, ¿no? Entonces, eso siempre les dio miedo, les da miedo a los políticos, porque comúnmente a donde va el pastor va su gente, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Entonces, otro sector del neocalvinismo es lo que, a la tradición que yo pertenezco, que es la tradición reformacional, que proviene precisamente de la línea caiperiana. Solamente que, pues, el caiperianismo toma varias vertientes, ¿no? Y una de ellas es la tradición reformacional, que proviene de estos personajes que yo mencionaba hace ratito, Hermann Dolliver y Theodor Vollenhofen, quienes desarrollan una filosofía sistemática, no nada más una filosofía en el sentido de cuál es el propósito de tu vida, ¿no? O esas filosofías que utilizan para hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu filosofía de vida? No, estamos hablando de una filosofía sistemática, seria, un trabajo académico. Y ellos crean esta filosofía a través de una reflexión profunda sobre el tema de las esferas del que ya hablaba Kuyper. Entonces Kuyper empieza a hablar de la soberanía de las esferas sociales, pero Kuyper entendía las esferas como instituciones, ¿vale? Kuyper entendía como la familia es una esfera, el Estado es una esfera, la iglesia es otra esfera. En el pensamiento reformacional no entendemos así las esferas. Las esferas, si bien tienen su base en eso y nos permitieron poder entender que hay múltiples esferas, en lo que decía Kuyper, en realidad para la filosofía cosmonómica, una esfera es un aspecto de la realidad. Es un conjunto de leyes que norman
alguna parte de nuestra existencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de que hay leyes lógicas, leyes que Dios ha establecido para el área lógica de nuestra vida. Decimos también que hay leyes biológicas, ¿no? Leyes éticas, leyes o normas de fe, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchísimos y múltiples aspectos. Kuiper solamente identificaba 4 o 5 esferas, entendidas como instituciones, pero nosotros identificamos hasta 17, ¿no? De 15 a 17 hay todavía una discusión, porque hablamos de los diferentes aspectos de la realidad, leyes de Dios para la creación. Entonces creo que eso es muy importante que podamos diferenciar. Ahora, teología reformada y teología reformacional, yo creo que sí hay una diferencia, hay una diferencia que no es sencilla de captar, porque hay veces que queremos verlo directamente rápido. Dime, a ver, 5 puntos, ¿cuáles son las diferencias? Y no siempre es tan fácil, ¿no? Pero en primer lugar, una de las diferencias es los prolegómenos. Creo que eso es esencial. ¿Qué son los prolegómenos? La parte introductoria, las introducciones a la teología. Nosotros creemos que la introducción a la teología también tiene un fundamento filosófico y que tenemos que hacerlo a partir de una filosofía. En otros trabajos que yo tengo, precisamente he argumentado cómo toda teología tiene fundamentos filosóficos. Por ejemplo, la teología de Agustín fundamenta en fundamentos neoplatónicos, filosóficos. La teología tomista se fundamenta en argumentos o filosofías aristotélicas. La teología de Princeton, por ejemplo, hay un excelente trabajo de John Van der Stel, donde habla precisamente acerca de cómo la teología de Princeton, del viejo Princeton, como le llaman, estaba fundamentada en la filosofía del sentido común de Thomas Reid, allá en Escocia, ¿no? Y así otros más. El doctor Adolfo García de la Sierra ha argumentado que mucho de la teología reformada, protestante, ortodoxa, está fundamentada en la filosofía de Suárez, ¿no? Francisco Suárez, un teólogo católico, ¿no? Esto estaba muy, muy preocupante eso. Vaya, porque tristemente lo que hizo la escolástica protestante fue volver a estas herramientas aristotélicas, ¿no? Y no crear una filosofía propia. Ahora, esto de una filosofía propia no es algo nuevo, viene desde muy antiguo, o sea, realmente viene desde Tertuliano, incluso otros pensadores de los padres y otros pensadores medievales como Buenaventura hablaban ya del intento y el deseo de hablar de la filosofía. Y el mismo Calvino hablaba en su institución acerca de una filosofía cristiana, y él decía que una filosofía cristiana está fundamentada no en la razón, sino en la guía del Espíritu Santo por su palabra. Entonces, son vetas de oro que están allí, pero que como que las hacemos la vista gorda, no queremos meternos. ¿Qué pasa con la teología reformada? Bueno, ya lo comenté de manera somera, que comúnmente tiene un fundamento aristotélico en su filosofía, en sus prolegómenos, y eso le va a dar forma a mucho de su teología. Entonces, para hacer eh, una crítica buena a nuestra teología, porque recordemos, y esto es muy importante, porque hay veces que deificamos, pontificamos la teología. La teología es un esfuerzo humano, falible. La única infalible es la palabra de Dios. Tristemente hay quienes identifican la teología con la Biblia. Y dicen, no, es que la Biblia es nuestra teología. Y no, hermano, la Biblia es mucho más amplia que la teología, mucho más profunda que la teología. Y la teología tiene un enfoque específico. La teología no te va a hablar de economía. La teología no te va a hablar de sociedad y cultura. La teología no te va a hablar de... ¿Por qué? Porque su enfoque es la fe. Su enfoque es bendecir al creyente, fortaleciendo su fe. En cambio, la Biblia es la palabra autoritativa de Dios que viene a nuestra vida, a toda la vida,
y la transforma, y no necesariamente por su teológico. Por eso el pensamiento reformacional habla de esta distinción que debemos hacer en las diferentes áreas de la vida, ¿no? Debemos tener hombres y mujeres comprometidos con Dios y su palabra, no nada más con la teología, ¿no? Con Dios y su palabra en cada área de la vida. Médicos cristianos comprometidos con la palabra, abogados cristianos, políticos cristianos, profesores cristianos, barrenderos cristianos, todos ellos comprometidos con la palabra de Dios, aunque tengan una teología pentecostal, podríamos. Ok, buena respuesta, Raimundo. Sí es interesante entender esto, ¿no? Porque muchas veces hoy los jóvenes estamos atentos a estos pensamientos y por ahí hay jóvenes que se quieren jóvenes cristianos jóvenes que quieren involucrarse eh, en la cultura. Entonces, tú nos hablas de un compromiso serio con las escrituras mismas, ¿no? Para poder Ujú. partir desde allí. Entonces, que me parece muy importante esto lo que resaltas. Para ir terminando ya este ciclo de webinar el día sábado, ¿qué libro nos puede recomendar para poder incursionar en este pensamiento de Abraham Kuyper? Eh, Tal vez un libro de Abraham Kuyper, no sé si el más sencillo, pero tal vez el que nos podamos iniciarnos en este Claro, proceso. uno muy bueno es del mismo Abraham Kuyper, es conferencias sobre el calvinismo. Pueden encontrar en línea, está digital, está abierto, no hay ningún problema por eso. No se preocupe por la conciencia, luego se preocupan porque no en ese punto. No te preocupes, ese está abierto, no hay mayor dificultad. Conferencias sobre el calvinismo de Abraham Kuyper, en ese habla precisamente de cómo son como 4 conferencias. Estas conferencias fueron dadas en Princeton Theological Seminary y fueron las conferencias de Princeton, conferencias Stone le llaman. Cabe hacer mención que estas conferencias dieron lugar posteriormente a lo que sería el seminario de Westminster, el Westminster Theological Seminary, con Gresham Machen y toda esta plétora de hermanos que hicieron por oponerse al liberalismo teológico. Y precisamente fue gracias a Kuyper que empieza este movimiento. Por cierto, esa es otra línea de la visión kuyperiana. Yo les digo que son primos, y es la línea vantiliana, la línea de Bantil. Bantil también es hijo de Kuyper, ¿no? Bantil y Doyever son 2 hijos de Kuyper que se pelearon, ¿no? Pero que en el cielo ahorita ya están bien contentos, ¿no? Pero podría leer, creo, el libro Conferencias sobre el Calvinismo, eh, y es un buen material, es un buen material que podría ayudar porque Calvino, ahí empieza Kuyper hablando de el calvinismo como cosmovisión. Eso está chulo, está bárbaro, está hermoso ese capítulo. Segundo, habla del calvinismo y la religión, ¿no? Hablando de la iglesia, el calvinismo y la política, el calvinismo y el arte, y el calvinismo y el futuro. ¿Cuál es el futuro del calvinismo? Entonces, está bárbaro. Entonces, si ese lo pueden leer, es muy buen material. Además, hay poco material de Kuyper al español. Hay uno de Kuyper que se llama Cerca de Dios, que es más devocional, Near unto God. Tú puedes revisarlo, creo que está en inglés. Hay uno que está en español, 2 que están en español. Mujeres de la Biblia se llama, Mujeres del Antiguo Testamento y Mujeres del Nuevo Testamento. Y él hace una serie de reflexiones acerca de estas mujeres de la Biblia, muy interesantes. Para seguir en la línea misma de Kuyper, quizá también podrían revisar el libro de La creación recuperada de Albert Wolters. Ese también podría ser de mucha ayuda. Obviamente, pues la dogmática reformada de Bavinck, ¿no? Esa también la podemos utilizar. Es parte del trabajo del mismo Bavinck, pero en conjunto o en la misma tradición kuyperiana. Y en cuanto a otros materiales, quizá en español, ahorita no tengo en mente alguno, pero creo que el de que les comentaba, de las conferencias sobre el calvinismo, es muy bueno. En inglés hay uno que se llama Contours of the Kuyperian Tradition, contornos de la tradición kuyperiana,
de Greg Bartholomew. Eso está muy bueno también. Lo pueden comprar en Kindle, ahí en Amazon o también en físico, ¿no? Yo lo compré en Kindle y ahí es donde lo estoy leyendo. Y él aborda varias áreas. Él habla de Kuyper y la teología, o la tradición kuiperiana y la teología, la filosofía, la política, la sociología. Vaya, se mete a Honduras, ¿va? Entonces, él fue uno de los autores que estuve citando también en esta. Gracias, Raimundo. Bueno, para ir cerrando, eh, tal vez últimas palabras. Cuéntanos un poco acerca del Seminario Teológico Presbiteriano en México y tal vez algún otro dato que nos quisiera dar para ir cerrando esta transmisión. Claro, claro. El Seminario Teológico Presbiteriano de México es la institución más antigua de la Iglesia Nacional Presbiteriana. No sé si atreverme a decir más antigua de Latinoamérica, pero creemos que sí. El seminario tiene 141 años ya recientemente cumplidos en este año, entonces es una institución de larga tradición presbiteriana y reformada. En este caso, pues es una institución que también ha buscado glorificar a Dios en el área teológica, formando teólogos, pastores, teólogas también, y en este caso poder de esta forma pues ayudar a la iglesia. Por otro lado, también estamos en la dinámica de música, tecnicatura en estudios superiores universitarios en liturgia y adoración, lo que permite que pues haya ministros de música en las iglesias. Por otro lado, tenemos maestrías en estudios de teología reformada y maestría en artes en religión, lo que también permite que pues haya una preparación continua, ¿no? Este, por otro lado, tenemos los cursos tanto en línea como presenciales. El Seminario Teológico Presbiteriano pues está abierto a todas las denominaciones, no estamos nada más para que lleguen alumnos, pues, estamos abiertos a todas las denominaciones, no nos cerramos únicamente. Tienes que ser presbiteriano para entrar al seminario teológico, no te preocupes, acá te hacemos presbiteriano, eso ya, entras pente, sales presbítero, ¿no? Entonces, nada, respetamos las corrientes de cada quien, pero la teología que sostenemos en el seminario es presbiteriana, es reformada, entonces, pues, por eso mantenemos una línea muy clara. Y este, pues ahorita estamos en convenio con unas universidades que nos permite tener validez oficial nuestros estudios. Somos de los pocos seminarios en México que tienen este tipo de convenios que permiten que todos los estudiantes puedan tener, pues al final de su carrera, de sus 4 años de licenciatura, puedan tener una cédula profesional y puedan ejercer no solamente en la iglesia, sino fuera de ella. Creo que eso es lo que yo podría comentar acerca del seminario de México. Bueno, acá preguntan, o sea, a ver, tal vez es el seminario, ¿no? Dice, si conoces algún centro de formación en teología reformacional. Eh, y bueno, sí, bueno, en América Latina, ah, no sé, fíjate, o sea, en América Latina creo que ah, am, ahora, como seminario teológico presbiteriano, que quiero aclarar eso, nosotros como tal no somos una institución que se identifique como reformacional. Entonces tampoco yo podría decir, vente al seminario teológico y te voy a hacer reformacional. No, eso no va a pasar. Pero existen seminarios involucrados directamente con este tipo de teología, eh, que uno es la Universidad Juan Calvino, aquí en la Ciudad de México, otro es el seminario de Edinburgh Theological Seminary, ahí estudió yo mi doctorado, y está en Edinburgh, Texas, y precisamente es parte de una tradición reformación, ¿no? En Estados Unidos, en Europa también existen, en Potchefstroom, en Sudáfrica, existe la Universidad de Potchefstroom, que tiene esta corriente, la Universidad Libre de Ámsterdam, en su Facultad de Filosofía, tiene esta corriente. Eh, el seminario, perdón, el Instituto Cristiano de Estudios en Toronto, Canadá, también tiene esta posición. Y así hay algunas, pero son más comunes en el norte, en Europa y Estados Unidos.
Pero en el caso de México son pocos y son estos que yo comentaba ya hace un momento. Existía el Instituto Libre Mexicano de Estudios Superiores en Querétaro, pero creo que ahorita ya no está bajando. Este, entonces yo podría decir Edinburgh Seminary en Edinburgh, Texas, y también la Universidad Juan Calvino aquí en la ciudad. Gracias, Raimundo, por este tiempo que nos permitió pasar y conocer un poco más de este personaje. Agradecer a cada uno de ustedes, hermanos, por el tiempo que se toman para poder escucharnos, vernos. Una vez más, somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina, una promotora educativa centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Nosotros será hasta aquí, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, Raimundo. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos.